damos gracias en esta hora por tu presencia en nuestras vidas, por el favor que nos has regalado, Señor. Te pedimos que seas con nosotros, que podamos ser bendecidos, edificados a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra se siembre en nuestra mente y corazón para poder cosechar el fruto que produce hasta el 100%. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje en esta tarde es Poder para proteger y bendecir. Seguimos con nuestra base bíblica de hace 2 semanas en la que hemos estado aprendiendo y siendo bendecidos, que es Mateo 16, 19 y San Juan 20, 23. Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y la semana pasada aprendimos que cuando perdonamos tenemos el poder de liberarnos del resentimiento y de la amargura y desatar a aquellos que nos han lastimado, para que una vez que son libres les pueda resplandecer la luz del Evangelio de Cristo. Y dice San Juan capítulo 20, 23: a quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieres les son retenidos. Y hay algo fundamental que debemos de tener presente siempre, y es que el enemigo siempre tratará de sacarte ventaja. Él siempre tratará de sacar ventaja de nosotros. Ahora, si Dios nos bendice espiritualmente, emocionalmente, en nuestra salud, económicamente, si Dios bendice la armonía de nuestra familia, cuando la bendición de Dios está sobre una casa, podemos ver todas estas cosas buenas. Pero cuando el enemigo saca ventaja, quiere decir que todas las cosas buenas de Dios están siendo comprometidas en esa familia o en esa persona, o incluso están siendo, se les están yendo de las manos la paz, la salud, la armonía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el enemigo les está sacando ventaja. Y una de las formas que el enemigo, aprendíamos la semana pasada, que nos puede sacar ventaja es cuando retenemos las faltas que otras personas producen en nuestra contra, o pecados. Cuando una persona nos lastima y nosotros retenemos esa ofensa, el enemigo nos puede sacar ventaja. Dice 2 Corintios 2:10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? Entonces, todo esto lo hemos aprendido en los últimos 2 domingos, pero hoy aprenderemos qué hacer para que el enemigo no saque ventaja en nuestra familia, es decir, en aquellas personas que amamos, que de repente podemos identificar como que están perdiendo la paz, están perdiendo el rumbo, están teniendo conflicto matrimonial. Todas aquellas personas que amamos y con las que no tenemos ningún resentimiento, porque no nos han hecho nada, pero vemos que estas personas están en unas situaciones o comportamientos que no les conviene, ¿ok? Cuando yo retengo la ofensa de una persona, no solamente me estoy lastimando a mí, sino que no estoy permitiéndole a Dios que obre en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque yo le tengo retenido su pecado, ¿ok? Entonces, cuando yo lo perdono, yo soy libre del resentimiento y esa persona es libre también de lo que lo mantiene atado a ese comportamiento, y el enemigo no nos saca ventaja. Yo creo que la semana pasada quedó muy claro este tema, pero hoy se trata de cómo de repente el enemigo te saca ventaja sobre tus hijos, saca ventaja en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en situaciones que dice, güey, pues nadie me ha ofendido como para que el enemigo me esté sacando ventaja.
Entonces, todos queremos hacer algo, o todos quisiéramos hacer algo, para que las personas que amamos les vaya bien en todos los aspectos de la vida. Queremos que además de que tengan una buena salud, una economía próspera, conozcan a Dios, no solo que sean parte de una congregación como esta, sino que realmente conozcan a Dios. ¿Para qué? Para que puedan ser sabios en sus decisiones, para que puedan estar en paz y en armonía, etcétera, etcétera. Pero sí hay algo que podemos hacer, y está en Colosenses capítulo 1, verso 3. Vamos a abrir la Biblia, Colosenses 1:3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ok, fíjate cómo el apóstol Pablo está deseando en las personas o en la iglesia de los colosenses que ellos puedan estar fortalecidos con el poder de Dios, que ellos puedan estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con mucha sabiduría, con inteligencia espiritual, llenos de gozo. Todo ese deseo que el apóstol Pablo tiene por la iglesia de Colosa es el mismo que nosotros tenemos por aquellas personas que amamos. Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok, el apóstol Pablo nos está hablando que cuando nosotros queremos que la gente sea bendecida, necesitamos orar y pedir. Y a lo que se refiere, o el tipo de oración que se refiere, está hablando de una oración de intercesión. ¿De qué? Intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder es hablar ante alguien, ante una autoridad, en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarlo de un mal. ¿Ok? Cuando nosotros intercedemos por una persona, venimos delante de Dios y le rogamos a Dios que les haga un bien o les quite un mal. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sin embargo, además de pedirle ayuda a Dios y suplicarle que Dios bendiga a aquellos que amamos, tenemos autoridad de parte de Dios para ordenarle al enemigo que lo suelte. Y ahí es donde muchas de las veces nosotros no llegamos a ese punto. Yo estoy más que seguro que muchos
o por no decir todos los padres, oramos por nuestros hijos, queremos que les vaya bien, intercedemos por ellos, pero cuando terminamos de interceder decimos en el nombre de Jesús, amén, y se acabó nuestra oración. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nosotros no peleamos, no batallamos con las personas. Una vez más, nosotros no batallamos con las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo o de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Entonces, no debemos de pelear o discutir con nuestros hijos cuando ellos están teniendo un comportamiento rebelde. Debemos nosotros de luchar, de batallar en contra de las cosas que están inspirándolos a la rebeldía. Porque nuestra lucha, dice Efesios 6:12, no es contra las personas, sino contra los gobernadores de las tinieblas. Y nuestra lucha no es aquí en lo terrenal, en lo natural. Dice, nuestra lucha, nuestra batalla es en lo espiritual, en los lugares celestes. Dice la palabra de Dios que los padres no debemos de provocar que nuestros hijos se enojen. Evita que tu hijo te enoje. Y muchas de las veces nosotros como padres perdemos el tiempo en tratar de hacerles entender a nuestros hijos cuando ya manifiestan una rebeldía, perdemos el tiempo en tratar de hacerlos entrar en razón. No vamos a poder hacerlos entrar en razón. ¿Por qué? Porque cuando la rebeldía se manifiesta es porque hay una inspiración sobre de ellos. Es muy diferente cuando tus hijos tienen un espíritu o una actitud enseñable, de aprender. Es muy diferente ese tiempo, esa etapa o ese día, porque también a veces la semana tiene 7 días y en uno andábamos preocupados, molestos o demasiado alegres, pero todas esas emociones nos pueden distraer de adquirir o de recibir una enseñanza, una instrucción. A veces estamos tratando de enseñar fuera de tiempo y aunque la enseñanza sea la mejor, no va a ser recibida. Entonces, cuando una persona está enojada, está molesta, no trates de enseñarlo porque pierdes tu tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Entonces, ¿qué hago cuando, siguiendo con el ejemplo, cuando mis hijos empiezan a tener una actitud rebelde? Simplemente lo bendigo. Si el decirle te bendigo le va a generar coraje y enojo, ni siquiera eso lo hago. Porque mi lucha no es contra él. Mi lucha no es contra él. Nosotros no peleamos contra las personas, dice Efesios 6:12, sino con los que están influenciando a las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si lo estás tratando de enseñar, lo único que vas a provocar es que te eviten, es que te saquen la vuelta, es que la rebeldía vaya en crecimiento. Si queremos nosotros que nuestros hijos o nuestro esposo o nuestra esposa, según sea el caso, nuestra familia, algún ser querido, algún amigo, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, si queremos que ellos anden como es digno de Dios, debemos orar y suplicar por ellos delante de Dios y después enfrentar al diablo o a los gobernadores de las tinieblas que les están manipulando su estado de ánimo, su comportamiento. Esto es lo que a veces como iglesia o como padres nos ha faltado. Todos intercedemos, pero el diablo no deja, escucha,
El diablo no deja de atacar, el diablo no deja de estar molestando, el diablo no deja de estar inspirando o hablando al oído de la gente que tú amas. ¿Por qué? Porque no está reprendido. Tú y yo oramos: Señor, bendícelo, cuídalo, hazlo entender. Sí, está bien. Dios escucha la oración, sí escucha la oración, pero Él nos ha dado autoridad sobre todos los gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué una persona que por más que le expliques no entiende? Hace a poco aprendimos en 2 Corintios 4:3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula, está hablando del diablo, el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, es la misma palabra, cegó. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de los quienes incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, por más que reprendas a tu hijo, por más que trates de enseñarle a personas, si ellos no creen en Dios, si no creen en la palabra de Dios, si son unos incrédulos, el enemigo les ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Dios. Entonces, toda persona que no se comporta como es digno de Dios, tiene el entendimiento cegado por el diablo. Pregunta: ¿quién no deja que las personas vean que el estilo de vida que están llevando no les conviene? El diablo, el enemigo. Así que deja de discutir con ellos, ponte a orar, pero también toma la autoridad que Dios te ha dado para que le digas al diablo: tú no te puedes acercar a él. Deja de estar hablando a sus oídos, porque recuerda que todo lo que yo ato en la tierra, tengo el respaldo celestial para que sea atado en el cielo también. Nuestra lucha, Efesios 6:12, dice que es en los lugares ¿qué? Celestiales, y todo lo que yo ato o desato en la tierra es atado o desatado en los lugares celestiales. Entonces, al enemigo, a las voces que inspiran a las personas que amamos a hacer cosas que no les convienen, los atamos en el nombre de Jesús, los reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Sabes que hace tiempo, ya varios años atrás, me tocó ver una discusión entre dos personas? Una de ellas había cometido un error que el otro consideraba un error infantil, que los había hecho perder mucho dinero. Ellos eran socios, o sea, ninguno era patrón de otro como para regañarlo o para despedirlo, ¿ok? Pero el que no había cometido el error que los había llevado a perder mucho dinero, estaba reclamándole y luego empezó a insultar, a gritar al que había cometido el error. Ninguno de los dos tenía a Cristo en su corazón. Pero de repente el hombre que está siendo así ya regañado como niño, insultado y provocado, se empieza a enojar porque el otro se estaba pasando de la raya. Y en un momento de enojo le grita al otro y le dice: yo fui testigo de esto. Yo no tengo quien ore por mí. Así le gritó. Le dijo: tu mamá es cristiana y ella siempre ora por ti. Mi mamá es bruja y eso me tiene en maldición. Yo no tengo quien ore por mí. Y el otro se quedó así como que no sabía qué hacer, qué decir. Y siguió y le dijo: tú has cometido peores errores que los míos, y si no hemos perdido dinero es por la oración de tu mamá. Así se quedó aquel como ustedes.
así callado, así sin saber qué onda. Ahora te repito, ninguno de los dos eran cristianos. Pero yo quedé impactado como este hombre, que no tenía el temor a Dios, él sabía, él reconocía, a pesar de ser hijo de una bruja, él reconocía el poder de la intercesión de una madre sobre los hijos. Vamos a Éxodo capítulo 17, verso 8, y vamos a aprender algo importante en este tema. Dice, entonces vino Amalec. Hay un dato importantísimo en Amalec. Amalec es descendiente de Esaú. ¿Quién fue Esaú o qué hizo Esaú? ¿Te acuerdas que Esaú le vendió su primogenitura o la doble bendición a su hermano Jacob? Se la cambió por un plato de lentejas, ¿sí te acuerdas? Entonces, ¿sí? Entonces, Jacob fue bendecido, Esaú perdió la bendición. De hecho, aunque lloró para ser bendecido, ya no pudieron bendecirlo. Su papá le dijo, ya no puedo hacer nada por ti, porque ya bendije a tu hermano. ¿Sí te acuerdas de la historia? Entonces, escucha, Amalec es descendiente del pueblo que perdió la bendición. ¿Ok? No hay purgatorio, no hay término medio. O estás bendecido o estás... ¿Ok? Entonces, Amalec es descendiente de Esaú. Entonces vino Amalec, dice, y peleó contra Israel. Israel ¿es quién? Descendiente de Jacob, o sea, hijo del bendecido, ¿ok? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, contra el que no tiene la bendición. ¿Ok? Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y dice, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo que en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ok, la vara de Dios que dijo Moisés que él iba a tener en su mano representa la autoridad que Dios nos da. ¿Te acuerdas cuando llegaron al punto en que se encontraban frente al mar y tenían detrás de ellos a los egipcios? ¿Sí te acuerdas? Y entonces Moisés clama a Dios, y Dios que le contesta, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Tengo la vara, pues ordénale al mar que se abra. O sea, Dios le dice, ya te di la autoridad para que hagas cosas sobrenaturales. Entonces, cuando viene el Amalec en contra de el pueblo de Israel, Moisés dice, la batalla no es en la carne. O sea, cuando la palabra de Dios dice que los israelitas, o que Josué y su ejército, los israelitas, deshicieron o mataron a filo de espada a Amalec, no quiere decir que los israelitas eran más bélicos. No quiere decir que tenían mejor entrenamiento en la guerra. No quiere decir eso. No quiere decir que tenían mejores estrategias. Tampoco quiere decir que eran más fuertes que los amalecitas. Quiere decir que como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino en lugares celestiales, quiere decir que el líder, Moisés,
estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había confiado. Entonces, el que tus hijos, tu matrimonio, tu esposa, tus padres, tus familiares, la gente que ama, sean personas de éxito, sean personas bendecidas, tiene mucho que ver que tú estés ejercitando la autoridad que Dios te dio y reprendas al diablo de la vida de ellos. No solamente rogar y orar y suplicarle a Dios, eso siempre lo tenemos que hacer, pero nos ha faltado tomar la vara. Algunos la traen, pero no la usan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Moisés bajaba la vara? Si él sabía que el mantener la vara en alto hacía que el enemigo retrocediera, ¿por qué la bajaba? ¿Por qué a veces dejamos de orar por aquellos que amamos con todo nuestro corazón? Si sabemos que la oración de Dios, la oración a Dios, tiene poder. ¿Por qué a veces decimos, ya no sé ni qué orar? Porque nos cansamos. Pero Moisés no estaba solo. Estaban con él Aarón su hermano y Hur su cuñado. Es importante esto, que cuando intercedas por alguien o por algo, lo hagas en equipo. Recuerda que la Biblia dice, mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Es importante que lo hagas en equipo, porque es un principio bíblico que el Señor Jesús confirmó en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un modelo bíblico a la hora de pedir que nosotros tenemos que tener equipo, tenemos que tener apoyo. Muchas de las veces necesitamos tanto interceder por nuestra familia, por los que amamos, pero a veces no tenemos quien interceda con nosotros. ¿Por qué? Porque nos juntamos con personas que no son espirituales. Nos rodeamos de personas que fueron compañeros de borrachera, que son compañeros de fiesta, de argüende, de desorden. Porque es el estilo de vida que todos traemos cuando no conocemos a Cristo. Pero cuando empezamos a discernir entre el bien y el mal, en las cosas que nos convienen y no nos convienen, cuando sabemos que si nos congregamos, nos juntamos en el nombre de Jesús, Él va a estar en medio de nosotros. Y si le pedimos algo, dos o tres en acuerdo, Dios nuestro Padre nos lo va a dar. Necesitamos gente espiritual a nuestro lado. Moisés se llevó a Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote. Se llevó al pastor. Moisés se llevó al pastor. Y su cuñado Hur, no hay evidencia bíblica, pero algunos teólogos dicen que Hur era líder de alabanza. O sea, Moisés, que era quien gobernaba sobre el pueblo o juzgaba sobre el pueblo de los hebreos o de los israelitas, como lo quieras llamar, dijo, voy a interceder, me voy a llevar conmigo al pastor y al líder de alabanza. No se llevó a su amigo que más chistes se sabe. A veces no podemos
no podemos invitar a alguien a que interceda con nosotros por alguna persona. Porque, no, hombre, si le digo, ya todo el mundo lo va a saber. Son bien chismosos, pues entonces reprende el chisme primero de la vida de él, ¿verdad? O búscate otra amiga. Pero si nosotros somos seres espirituales que tenemos una alma y estamos dentro de un cuerpo y batallamos en lo espiritual, necesitamos rodearnos de personas que tienen fe, que tienen convicción de Dios, que cuando de repente como Moisés nos vean cansados, nos pongan una sillita para descansar y nos levanten los brazos. Y no que digan, ay amiga, te dije eso de la oración ni sirve. Y no que digan, yo no sé por qué crees esas cosas, ¿para qué vas a la iglesia si mira no pasa nada? Los que rodeaban a Moisés a la hora de interceder eran hombres espirituales con el discernimiento en el cual dijeron, ellos no dijeron, no, pues ahora tú baja la mano, yo la levanto. Y ellos dijeron, no, este es el que tiene la autoridad, él tiene la vara, pero ya está cansado. Mi trabajo es sostenerle la mano. Yo no puedo agarrar la vara porque la vara la tiene él. A mí no me la dio Dios, Dios se la dio a él. Aunque Moisés y Aarón eran hermanos de sangre, él no dijo, carnal, yo le sigo. No, él entendía que había alguien con autoridad de parte de Dios. Dijo, yo no puedo sostener esa vara, pero sí puedo levantarte el brazo para que tú la sostengas. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Mira, para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado se necesita convicción, estar convencidos. La palabra convicción viene de la misma raíz de la palabra convicto o preso. Un convicto o un preso no se puede salir de su prisión porque está convicto. Entonces, una persona convencida es aquella que no se puede salir de lo que está convencido. Entonces, para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, necesitamos convicción. A veces nuestras amistades no están convencidas ni del poder de Dios, ni siquiera saben que tienen el poder de Dios. ¿Cómo quieres que oren contigo? No estoy diciendo que los abandones, pero que sí disciernas y decir, los voy a seguir frecuentando para que la luz de Dios que hay en mí ilumine sus tinieblas. Porque si no les hablo yo de Cristo, ¿quién les va a hablar? ¿Sí me estoy explicando? Pero no debo de enfocarme en salvar a mis amigos que amo sin tener un grupo que me ayude a interceder por ellos. No sé si me estoy explicando. Entonces, la convicción para ejercer la autoridad te la da el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando una persona tiene conocimiento de la palabra de Dios y comunión con el Espíritu Santo, nada lo va a poder mover de ahí. Cuando una persona tiene conocimiento de la palabra de Dios y está en comunión con el Espíritu Santo y empieza a ver que sus hijos van de mal en peor y que no quieren nada con Dios y que se están rebelando y se están perdiendo en las tinieblas, etcétera, esta persona dice, aunque yo vea eso, yo me decido creer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Convencido, rodeado de personas como todos los que gritaron amén. Que digan amén. Que digan sí, así es. Lucas capítulo 9, verso 1. Te decía, la autoridad no la podía tomar Aarón porque la autoridad Dios se la había dado a Moisés. ¿Ok? Un día Aarón y su hermana murmuraron en contra de Moisés y le cayó lepra a su hermana. Entonces él sabía que la autoridad, que no podías hablar en contra del que Dios había puesto, lo sabía muy bien. Por eso él no podía tomar la autoridad.
Pero en Lucas capítulo 9, verso 1, dice el Señor Jesús, dice, y habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre ¿cuántos? Otra vez, ¿sobre cuántos? Todos los demonios, y para sanar enfermedades. Entonces la autoridad de Dios ya no solamente está en una sola persona, ahora está en todos aquellos que deciden seguir a Cristo y se convierten en discípulos de Él. Si tú eres un seguidor de Jesús y estás siendo discipulado por Dios y su palabra, entonces tú tienes autoridad, tienes poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Muchos de nosotros oramos por los enfermos, pero no oramos para echar fuera al diablo. Y tenemos las dos. Muchos de nosotros, y Dios nos ha usado, oramos por alguien y milagrosamente sana. De hecho, la palabra poder se refiere a hacer milagros. O sea, que el Señor Jesús les dio poder, es decir, la facultad de hacer milagros y autoridad sobre los demonios para que los demonios se sujeten a lo que sus discípulos quieran que hagan los demonios. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesús les da el poder y la autoridad como a todos nosotros. Y oramos por sanidades y suceden. Pero es tiempo de tomar la autoridad, de levantar esa vara. Y no solamente orar, interceder, suplicar por la bendición de alguien, que eso es bueno, pero añadirle, una vez que tú sales delante de la autoridad a la cual fuiste a interceder, ante la cual fuiste a interceder por una persona, sales con una instrucción. Sales con indicaciones. Sales con buenas noticias, pero hay que accionar. Muchos de nosotros oramos y suplicamos a Dios por el bien de nuestros seres queridos, pero salimos con la actitud de que, ay, ya oré, ya le dije a Dios, ya de aquí para adelante Dios dirá, o ya lo puse en manos de Dios. Hey, te falta otra cosa. Qué bueno que lo pusiste en manos de Dios, pero hay que ir a quitarle el diablo que tiene cerca. Hay que ir a reprenderlo. Hay que ir a decirle, ¿sabes qué? Yo no te permito que sigas hablando a los oídos de mi marido. ¿A quién se lo vas a decir? ¿A la vieja resbalosa? Tu batalla no es contra cuerpo, contra carne ni sangre, contra personas. Tu batalla es contra los que las inspiran. ¿A quién se lo vas a decir? Al espíritu que está tratando de llevar a tu esposo a hacer cosas que no debe de hacer. Yo sé que aquí somos todos bien portados, por eso ninguna mujer dijo amén. Entonces, en Lucas capítulo 10, verso 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, los demonios hacen lo que nosotros decimos cuando les hablamos en tu nombre. Verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí os doy poder o potestad de pisotear, hollar serpientes y escorpiones, que son símbolos del diablo, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjate lo que dice esta escritura. ¿Qué nos enseña esta escritura? Que Dios nos ha dado autoridad sobre el diablo y sobre toda fuerza del mal,
Y cuando tú y yo vamos y peleamos esa batalla, no hay nada que nos pueda dañar, porque el que venció fue Cristo y Él nos ha dado la autoridad que Él tuvo, nos las ha delegado a nosotros sobre el diablo. Es decir, la intercesión y la guerra espiritual es una guerra ganada. Eso de que es que desde que empecé a orar el diablo se me vino encima y todo, esas son mentiras. Eso no es cierto. El diablo no está diciendo, no le hagan nada hasta que ore. Si no ora, no le hagan nada. No, Él es el enemigo de nuestras almas. Él siempre nos quiere destruir. No puede ser posible de que, es que de que me vine a la iglesia y estoy orando, no me la acabo. Pues ya me hubiera ido yo de la iglesia también. Pero la palabra de Dios dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces muchas de las veces empezamos a identificar, oye, salió esta cosa, claro, porque estás ordenando tu vida. Ponte a limpiar el closet de tu recámara, el cuarto de los tiliches. Van a salir 1000 cosas que ni sabías que tenías ahí guardadas. Así sucede espiritualmente. Cuando empezamos a ordenar nuestra vida, empiezan a salir, y hay gente que dice, no es el diablo. No, no es el diablo, es que el Espíritu Santo está sacando todo aquello que te estorba. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y Él dice que nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar, y yo lo creo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, como dice la palabra de Dios, como los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan, o sea, hacen lo que decimos. En tu nombre. No porque se me ocurre, en tu nombre. ¿Te acuerdas de una situación que pasaron los hijos de un sacerdote en el libro de los Hechos? Cuando ellos vieron que el apóstol Pablo echaba fuera demonios de gente endemoniada, y estos dijeron, ya hallamos la fórmula. ¿Qué tengo que hacer? Pues Pablo le hace en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y se fueron. Y se buscaron un loquito en la calle. Y dicen, órale, vamos a entrarle ganas. ¿Cuántos han leído eso? No te lo estoy inventando. ¿Cuántos lo han leído en la Biblia? Y dice la palabra de Dios que ahí van, eran hijos de un sacerdote, y se le acercan y le dicen a esta persona, te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y yo no sé por qué se ríen, pero algunos conjuran en el nombre de Jesús, el que predica Cachino. Y dice que el espíritu empezó a hablar, o los espíritus hablaron y dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no. Esa es la traducción que nos regaló la Reina Valera 60. Sin embargo, en el idioma original, los demonios le dicen a estos, a Jesús conocemos y Pablo conoce a Jesús, pero ustedes no conocen a Jesús. O sea, no hay una fórmula. En el nombre de Jesús, esas palabras no es la fórmula, no te la puedes sacar de la manga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús funciona para aquel que tiene una comunión con Él. Y después que el demonio o los demonios le dicen, ustedes no tienen comunión, ustedes no tienen la comunión con Jesús como la tiene Pablo, ustedes no lo conocen como lo conoce Pablo, dice que los mandó desnudos. Los desnudó y salieron corriendo, quedaron avergonzados. ¿Por qué? Porque te decía yo ahorita, la autoridad de Dios se ejerce
Cuando tengo conocimiento de la palabra y comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar en el nombre de Jesús. Es todo lo que nos resta hacer. No hay nada más que hacer. Y si sientes que la cosa se pone más difícil y más fuerte, debes de saber que Dios nunca te va a dejar una carga que no puedas soportar. Y que juntamente con la prueba te dará la salida. Lo he dicho muchas veces. Si Dios permitiera que un enemigo más fuerte y grande que tú peleara contra ti, sería una injusticia. Y Dios es justo, Dios no es injusto. Entonces, cuando Dios permite que ciertas cosas lleguen a nuestra vida, es porque nos ve con la capacidad o la fuerza de vencerlos. Y sobre todo, las promesas de Jesús, nada te va a dañar. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos a alguien que necesita nuestra intercesión. Alguien que necesita de una persona que se levante y reprenda al diablo de su vida. Todos tenemos a alguien así. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde y oramos y suplicamos a Dios en intercesión por la vida de ellos? Y una vez que lo hagas, figurativamente hablando, te digo, te volteas de cara al diablo y le empiezas a decir: tú no tienes autoridad sobre la vida de él, porque yo te la quito en el nombre de Jesús. Empieza a orar, empieza a interceder. A lo mejor es por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu casa. Empieza a orar, pídele a Dios ese favor, pídeles que les quite ese mal que están ellos experimentando. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios Santo, te suplicamos que quites todo mal, Señor, de la vida de nuestra familia, de la vida de esta persona. Todo trabajo de brujería, si él abrió las puertas o no, quítalo, Señor. Oh, que esa actitud negativa que tiene, Señor, que no le permite ser feliz, disfrutar las cosas, quítala, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Dios, hazlo por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícele, sánalo, Señor, ten misericordia de él, ten misericordia de ella, Señor, sánalo, fortalécele, Señor. Que tu luz alumbre los ojos de su entendimiento, Señor. Que tu luz resplandezca. Quita de él ese orgullo que no le permite disfrutar de la familia y de tantas bendiciones que tú le has dado. Quita de ella, Señor, esos prejuicios que no la dejan disfrutar de las cosas buenas que tú le has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo mal. Que tu gracia y tu favor se derramen sobre ellos. Que tú los lleves bendecidos, prósperos, sanos, en armonía, unidos, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora tomamos la autoridad que Dios nos ha dado y cancelamos en el nombre de Jesús todo plan del diablo que ha querido destruir la vida o la familia. Te decimos a ti, Satanás, que Jesús nos dio la autoridad sobre ti y sobre todos tus gobernantes y sobre toda la fuerza del maligno.
Y hoy en el nombre de Jesús te ordenamos que te alejes de su vida. En el nombre de Jesús, que no hables a sus oídos. Hoy echamos fuera de su vida, de esta persona o de estas personas, todas las voces que estén hablando las cosas que no convienen. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, tu gracia y tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que juntos vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y si algunos, Padre, no tienen personas que puedan interceder con ellos, Señor, yo te pido que les des el discernimiento de desarrollar amistades de reino, amistades que les fortalezcan espiritualmente, Señor. Amistades que cuando los vean flaquear, cansados, cuando les vean con la fe débil, Señor, los levanten, los impulsen, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, tu gracia y tu favor cubriendo todas nuestras familias, Señor. Si hay enfermos, sánalos, Señor. Si hay personas que están siendo oprimidas por el diablo, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Nos levantamos como tus hijos, Señor, como discípulos tuyos, declarando bendición sobre Nuevo Laredo. Cancelamos todo culto y adoración a la muerte que esté haciendo que se derrame sangre en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Declaramos tus ángeles a favor de toda la gente buena que clama a ti, Señor, y que tu luz resplandece sobre aquellos que viven en tinieblas, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, Señor, para adorarte. Declaramos disposición en toda la ciudad para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Que todas las ataduras del diablo, Señor, que han permitido que la gente permanezca con un entendimiento cegado, declaramos que se caen, se deshacen en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, estamos para servirles. Si no, mujeres, recuerden el jueves